cisterna. ¿Qué más hay? Conductos galactosos. Conductos galactosos. ¿Cómo le llamamos al tejido que produce la leche? Claro, básicamente, bueno, fueron diferencias entre especies, ¿verdad? Hay especies de dos glándulas, especies de 4 glándulas. En el caso de las hembras, las perras, los gatos pueden tener 4, 6, 8, 10, 12 pares de ejemplo, ¿verdad? Depende del tamaño de ordenamiento genético que se escribió. Por ejemplo, digamos, y el esfínter del pezón, ¿recuerdan? También esa parte ahí. Entonces, depende de la especie también, podemos tener hembras, bueno, en el caso de las vacas, por ejemplo, no tienen un esfínter, ¿verdad? Pero las perras, las cerdas, por ejemplo, tienen más de un esfínter. Entonces, puede ser que no hayan apretado las pillas a una perra, por ejemplo, o a la cerda. Salen varias microgotillas, ¿verdad? Por ejemplo, tienen varios esfínteres dentro del nivel de sí le pueden quedar la cisterna, ¿verdad? ¿Cuál es la característica de la función de la cisterna? ¿No era donde se almacenaba? Cisterna almacenamiento. ¿Ah? Pero supongamos que ese es el pezón, ¿verdad? Aquí entra el esfínter. ¿Cuál es la función de ese esfínter? Evitar que salga la Como leche. todo esfínter tiene que cerrar para, porque es una cavidad que viene para arriba, ¿verdad? Entonces, como todo esfínter tiene que cerrar. Y vendría luego entonces tenemos el pezón y luego vendría la glándula, ¿verdad? Entonces, y esto de aquí hay una cavidad, un espacio, ¿verdad? Que es lo que llamamos el cisterna del pezón. Y luego hacia la glándula va a venir otra cavidad, mayor o menor grado, que es lo que le llamamos el cisterna de la glándula, ¿verdad? Ambos sirven para almacenar leche. Entonces, la glándula mamaria va produciendo leche a lo largo del día, ¿verdad? Y la va secretando y almacenando en los cisternas. Y de las cisternas de la glándula salen un montón de conductos, que serían los conductos galactógenos, ¿verdad? Y a lo largo de mayor, o sea, se van haciendo más grandes, más pequeños, se llegan a ser microscópicos. Entonces, ya cuando llegamos a nivel microscópico, tenemos el alveolo mamario, que es el que produce la glándula, que produce la leche como tal. Entonces, la sangre llega al alveolo, las células del alveolo le chupan a la sangre los elementos de la leche, se los pasa a la célula y luego la célula lo libera en el conducto galactógeno. Y luego a mayor tamaño, luego a mayor tamaño, luego a mayor tamaño, ¿verdad? Básicamente sería la función de cómo se produce la leche. ¿Recuerdan cuáles hormonas estaban involucradas en ese proceso? La oxitocina y la prolactina principalmente, ¿verdad? ¿Quién hace quién? La oxitocina baja. ¿Sobre cuál tejido actúa? Específicamente. A nivel de alveolo, específicamente sobre quién actúa. No recuerdo. ¿Cómo estaba constituido el alveolo? Había dos tejidos básicos. Tenía un montón de celulitas, ¿verdad? Las que producen la leche, y esas celulitas estaban como abrazadas, por decirlo así, sobre musculatura lisa, ¿de acuerdo? Entonces, la prolactina llega a la glándula y le dice a cada célula, jale de la sangre lo que ocupa para fabricar la leche. Y en el momento del ordeño, o en el momento de la lactancia, se libera la oxitocina, que le dice al músculo, contrae, entonces al contraerse, aprieta las células y las células liberan la sangre al mundo. ¿Sí recuerdan eso? ¿Cómo se llama esa célula? El epitelio glandular de la más o menos claro. Sí. Entonces, por ahí dice que dice bacterias, dice, algunas sí. Entonces, se supone que donde deberíamos encontrar bacterias y en pequeña cantidad es dentro del pezón, en el cisterna, y principalmente en la parte más claro, más inferior, ¿verdad? Aquí para arriba no debería haber bacterias, ¿verdad? Que por eso ustedes recuerdan cuando iban al ordeño que hacíamos el despunte, Para sacar las porque aquí hay bacterias. un poquito de leche en contacto con algunas bacterias. Entonces, el despunte es para botar esas
chorros de leche que vienen cargadas de bacterias para reducir la cantidad de bacterias a nivel de conteo bacteriano en leche. Por eso que hacemos el estudio, la idea es eliminar la sangre que se acumula, que se contacto con bacterias, pero aquí para arriba no debería haber bacterias, ¿verdad? Ahora, las bacterias están aquí, depende del manejo que yo haga, puedo meter las patas y empujar bacterias para Si sube la bacteria es cuando se generan las mastitis. es cuando se generan las bacterias. Entonces, por algún motivo, esto se altera, las bacterias comienzan a subir y le generan la infección a nivel de la glándula dental. Bueno, vamos para recordarles, algunos animales nacen con pezones extra, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, digamos, las vacas que son 4 tetas, a veces nacen con 6 y esos tenemos que cortarlos para evitar problemas de mastitis en el futuro. ¿Esos 6 pezones sí pueden sacar leche o No, generalmente son 4 productivos, los otros son ahí, masturbar nada más, pero hay un canalito que puede estar llevando bacterias hacia la glándula, entonces que se corta como tal. Bueno, recuerden que viene ¿por qué el sistema reproductivo, la ubre, el sistema mamario se estudia para saber reproductivo? Porque siempre se asocia una actividad lechera o una actividad láctea en relación con la reproducción. El animal parió, automáticamente se activa la glándula, entonces que siempre se estudia como relacionado. Pero inicialmente, cuando el animal llega a la pubertad, comienza a desarrollar las características propias de la hembra, también hay un desarrollo, una activación del tejido glandular, ¿verdad? Sin necesidad que llegue a producir leche, simplemente es una activación del tejido glandular, un desarrollo de la glándula como tal. Pero ya propiamente, cuando está la gestación y viene el parto, entonces se activa la glándula propiamente para la actividad de producir leche como tal, ¿verdad? Y recuerden que la primera leche es el calostro, y la importancia del calostro en las 24 horas. Ahí sí no recuerdo, más o menos, ¿verdad? ¿Eres uno de esos? Las inmunoglobulinas, ¿verdad? ¿Por qué 24 horas? Porque la vaca solo produce las primeras 24 calostros, ya después es leche normal. No, la vaca produce calostro hasta 3 días, ¿verdad? La vaca hasta 5 días. Pero ¿por qué 24 horas? Ahí están concentradas. Porque nace sin defensa. las- Exactamente. A nivel intestinal, recuerden que digamos, el animal nace, entonces la mucosa intestinal presenta un tamaño de poros que le permite que las inmunoglobulinas entren intactas, ¿verdad? ¿De qué están hechas las inmunoglobulinas? Las proteínas están hechas de aminoácidos. Supongamos que eso es un anticuerpo, ¿verdad? Si voy a la parte microscópica va a ser así, ¿verdad? Un montón de aminoácidos, ¿verdad? Entonces, cuando el animal toma el calostro, las primeras, al recién nacido, los espacios o en la mucosa intestinal hay espacio suficiente para que la absorción se dé esta íntegra, ¿verdad? Tal cual, ¿verdad? Ahora, a partir de las 24, depende de la especie, hay libros que dicen 18 horas, 24 horas, por ahí, pero entonces el promedio es que a las 24 horas esos espacios comienzan a cerrarse. Entonces, cuando los anticuerpos, las inmunoglobulinas llegan al intestino, el cuerpo las va a ver como cualquier otra proteína. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué va a hacer? Porque ustedes recuerdan que hay un digestivo, en algún momento que el cuerpo lo que absorbe son aminoácidos. El cuerpo no absorbe las proteínas, no hay espacio para que pueda pasar. Entonces, cuando esas inmunoglobulinas a las 36 horas, a las 48 horas, llegan al intestino, ¿de qué sirve? de nada? Fuente de leche. Porque la parte inmunológica, por eso es importante el consumo de calostro antes de las primeras 24 horas, y hay unos que reportan que a las 12 horas son las fundamentales, ¿verdad? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? ¿Una pregunta? Entonces, la pubertad, entonces, las que hacen que se desarrolle la glándula. El desarrollo inicial de las glándulas se relaciona con estas hormonas. No sé si recuerdan esta. Sinónimo de esta, ¿la recuerdan? Somatospina, hormona de crecimiento. Porque de hecho las vacas, por ejemplo, digamos, ya vamos a hablar de eso, aquí parió, aquí está el siguiente parto, ¿verdad? Recuerda que hemos hablado de los días abiertos, ¿verdad? Entonces, aquí yo tengo 90 días para preñarse otra vez, aquí vendrían los 9 meses de gestación. Ya hemos hablado de los 45 días de puerperio, ¿verdad? Y hemos dicho que yo tenía 45 días para ponchearla para poder mantener el parámetro de
una curva por año, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Y paralelo a eso va a venir la curva de lactancia. Va a venir la curva de lactancia. ¿Recuerdan cuál es la curva de lactancia? El balance energético negativo. Eso es por aparte, no sé si lo hablamos. ¿Recuerdan que era la curva de lactancia? O sea que cuando ya para el pico máximo de producción. Exactamente, la vaca el día antes del parto producía cero leche, ¿verdad? El día del parto ya comenzó a producir leche. Y entonces, supongamos que comenzó produciendo 20 kilos, una vaca lechera buena, por ejemplo. Entonces, conforme van pasando los días, va aumentando la cantidad de leche, ¿verdad? Hasta que llega un pico, más o menos a qué día era el pico, ¿recuerdan? Aquí me quedo un poquito. No parece a la semana o menos. Al día 60, día 80, depende de la literatura que ustedes estén agarrando, ¿verdad? Y entonces, en base a eso no coincide, porque cuando está produciendo inclusive mayor cantidad de leche, debería estar la piña. Entonces, ¿qué es lo que define? El manejo nutricional, el manejo del estrés, un montón de cosas para poder hacerlo, pero no debería haber bloqueo de lactancia con preñación también. Y entonces viene el pico de lactancia, que más o menos, y recuerdan cómo se subdividía la lactancia, ¿recuerdan? Tres fases. Es muy fácil. Inicio, mitad y final. Wow. Fase inicial, media y final. Pero, entonces, ¿cuál es el chiste? De cero, no producir leche, comienza a producir leche. Va aumentando hasta que llega a un punto donde ya no aumenta más y a partir de ahí viene una reducción, exactamente. Entonces, en este proceso aquí es la fase inicial, llegamos al pico y luego viene la reducción paulatina de la producción de leche, que va a depender de genética, de manejo y nutrición. ¿Quedó claro? Entonces ahora sí, esta sería la curva de lactancia. Bajo ese concepto hay enfermedades que hay que considerar en la fase inicial, en la fase media o en la fase final. Y aquí es el parto, ¿verdad? Entonces ahora sí, más o menos aquí, la fase inicial de lactancia. ¿Quién recuerda qué problemas, qué patologías, qué mal está pasando de la vaca? Ahí es donde puso el balance energético. Pues una de las cosas que yo puedo agregar aquí sería el balance energético negativo. ¿Qué es el balance energético negativo? Eso es que ella produce más de lo que está consumiendo. O sea, porque como venía de consumir poco porque la cría está consumiendo el volumen, entonces empieza a producir mucho, pero no tiene las suficientes reservas de energía. Entonces ahí es donde había que hacer una nutrición adecuada antes de Entonces, el balance energético negativo es eso. El animal tiene una capacidad de consumo X, ¿verdad? O una capacidad de producción X. El asunto es que no logra poner los nutrientes en la leche en la cantidad que ella logra comer. Por eso se llama balance energético negativo. Bota más que lo que mete, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? que si no se dio una buena nutrición antes del parto, la vaca o puede bajar muchísimo la producción de leche o se enflaquece demasiado. ¿Qué más? Hipocalcemia. Enfermedades nutricionales. ¿Cuáles? Cetosis. Cetosis. Fibrosis hepática. Atrofia de la grasa. Atrofia de la grasa. Atrofia de la grasa es parte de. ¿Qué más puede estar pasando ahí? Una acidosis puede ser. ¿Qué más puede estar pasando ahí? Puede llegar a una infertilidad. ¿Por qué podemos llegar a una infertilidad? Y por toda esta falta de nutrientes y todo lo que. Porque el cuerpo, ¿qué es lo que dice? Prefiero primero mantenerme vivo y me están obligando a producir. ¿Qué es lo menos interesante o importante en ese momento? Volver a frenar. Entonces, estas exigencias, estos niveles, 4 niveles de producción, hacen que el animal comience a decir que tengo que descartar en mi vida. Entonces hay que encontrar problemas de fertilidad. ¿Qué más? ¿Qué otros problemas podemos tener aquí, en esta base? Hipocalcemia, puedo tener una hipocalcemia en esa parte aquí. ¿Producto de qué? Déficit nutricional. De que estaba cero produciendo leche y de un momento a otro pase a producir de cero leche a 20, 30 kilos. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué se da la hipocalcemia? ¿Qué recuerda por qué se da la hipocalcemia? Por los niveles de calcio que nos pasa leche, el hueso y cuando se consume todo lo manda leche. Eso no es normal, Sí. pero ¿por qué se da la hipocalcemia? Porque es que más bien los huesos, Y por eso, Ok. porque
Lo normal es que la ubre trabaja, le saca todo un tiempo de la sangre y lo pone en leche. Porque estamos hablando de una mala nutrición, o sea, no está obteniendo. Más para atrás. ¿Cuál es el pedo de la hipocalcemia? No le hicieron dieta de transición. ¿No? El pedo de La prevención está en la dieta de transición. Y ustedes me están preguntando por qué se dio. Ajá, porque él no es una hipocalcemia. Ah, eso fue más. no hay sol, no hay calcio. ¿Cómo se llama la glándula que controla el flujo del calcio? ¿Qué hace la paratiroides? Decirle a los dos que le calcio. La que tiene conversión de calcio. ¿Quién hace la reabsorción? Me como un kilo de calcio. ¿Qué hace ese calcio en mi panza? Se va al intestino gracias a quién? A calcitrol. ¿Y en la sangre qué le pasa ese calcio? Colecalcio. Se almacena en los huesos. ¿Y quién hace que se almacenen los huesos? La calcitonina, ¿verdad? O sea que está perfecto. Entonces tengo unos huesos bien mineralizados. Me pongo a tener sexo, me preñé y me pongo a parir y a producir leche, ¿verdad? ¿Qué ocupa la leche? Calcio. ¿De dónde agarran la leche el calcio? De la sangre. Entonces la sangre le chupa a los huesos, ¿verdad? Ahora, pero para que los huesos lo pongan en la sangre, ¿qué tiene que pasar? La paratormona le tiene que decir a los huesos, me está faltando calcio en sangre, libere, ¿verdad? Entonces la paratiroides libera la paratormona, la paratiroides detecta que están bajando los niveles de calcio, ¿verdad? Entonces se libera la paratormona va a los huesos, ¿verdad? Y le dice a los huesos, libere calcio. Entonces ya otra vez los vuelve, estaba en hipocalcemia, entra una normocalcemia, una hipercalcemia, eso funciona la situación. ¿Quedó claro? Ahora sí, ¿cuál es el pedo de la hipocalcemia, la leche? Que la paratiroides no está funcionando, ¿verdad? El animal, todo lo demás funciona bien, excepto que la ubre comienza a producir leche, ¿verdad? Comienza a llevarle calcio a la sangre, entramos en la hipocalcemia, que es el proceso normal. La paratiroides libera la paratormona y la paratormona dice a los huesos, libere calcio. El problema es que la paratiroides está dormida porque venimos de 2 meses de no producción de leche. Y en un momento otro el cuerpo le quitan de tener X cantidad de calcio circulando, se queda sin calcio, ¿verdad? En procesos normales, la glándula siempre detecta que todos los días me sacan calcio en la leche, ¿verdad? Todos los días la paratormona le pone calcio en la sangre, ¿quedó claro? El problema es que en este periodo, como ella dice, mira, venía de producir 30 kilos, de un momento a otro me secaron, ya no puedo estar sacando tanto calcio, la glándula se tranquiliza, ¿verdad? Profe, y no es cierto, digamos, que ya esa fisiología de liberar calcio los huesos tiene como un límite máximo que era como un 3%, lo máximo que podía liberar. Hay un límite de liberación, ¿verdad? Porque no entramos en una descalcificación. Entonces ahí también viene la importancia del manejo del calcio a nivel de dieta, ¿verdad? Pero entonces aquí el chiste es que, porque alguien habló de la dieta de transición, ¿verdad? ¿Qué es la dieta de transición? Que es como el último tercio de la gestación. Ajá. Se debe aumentar la cantidad de proteína, creo que era gramos. O sea, dar menos cantidad, pero. El último tercio de la gestación yo comienzo a analizar las condiciones de ese animal para que cuando llegue aquí, Llegue un peso adecuado. un peso adecuado. Básicamente nos trabajamos en condición corporal, ¿verdad? ¿Cuál sería la condición corporal ideal aquí? Ahí nos podría entrar de 3 a 3.5 de 1 al 5. digamos. 3.5, 3.75, depende, pongámosle 3.5, ¿verdad? Es 3.5, el animal no puede llegar gordo tampoco, ¿verdad? Pero tiene que llevar una condición corporal bonita, ¿para qué? Para que tenga reservas suficientes para esto de aquí. Igual siempre va a perder peso, entonces a los días está en 3, a los días está en condición 3.0, pero yo voy manejando la dieta, ¿verdad? Vuelvo a repetir, ¿qué es la dieta de transición? Creo que era, si la vaca estaba muy gorda, disminuyó la cantidad de alimentos. Voy ajustando exactamente, si llego aquí con 4.0 o 4.5, entonces ajusto la dieta para que me llegue aquí. Esa es una, ¿qué más? Y si más bien estaba, por ejemplo, en 3, le
Le meto un poquito para que me llegue aquí, exactamente. ¿Qué más? ¿Qué más recuerdan ahí? Exactamente, porque el periodo seco, muchos de los animales básicamente lo que comen es pasto, ¿verdad? Y cuando vienen aquí van a comer 4, 8, 10 kilos de concentrado. Entonces, en el periodo de transición, que depende del animal, perdón, los números, las 4 o 3 semanas preparto, comienzo a adaptarle el rumen con la nueva alimentación. Ejemplo, las vacas en periodo seco solo comen pasto, pero las vacas en producción comen concentrado, comen ensilaje. Entonces, en este periodo le voy adaptando el rumen a la nueva dieta. Y en algún momento vemos el digestivo que cambios bruscos de alimentación le generan un montón de problemas digestivos. ¿Está claro? Y además de eso, en la dieta de transición comienzo a trabajar la sal. ¿Recuerdan esta? Minerales aniónicos. ¿Qué eran minerales aniónicos? ¿Recuerdan que era un anión y un catión? Un año es cuando tiene carga negativa. Un anión carga negativa y un catión carga positiva. Entonces, ¿qué es una dieta aniónica? Bueno, como meter. Nada más para, nos voy a inventar porque no me lo sé. Ustedes recuerdan, por ejemplo, el cacho de la CID, ¿verdad? No sé, el azufre, estoy inventando, ¿verdad? No lo sé. ¿Qué más aquí? No sé, estoy inventando ahí. Pues, si yo tengo 1 kilo de minerales revuelto de todos, yo sumo las cargas positivas y las cargas negativas, voy a decir, esta sal tiene muchas cargas negativas, o tiene muchas cargas positivas. Ese es el chiste de una sal, es que es una sal anémica, que le ha hecho un montón de elementos, de minerales que tengan carga negativa. Entonces, a la hora de medir la electricidad de ese mineral, me va a dar más negativo que positivo. ¿Por qué es que le damos sales aniónicas a los animales en la transición? Porque las sales aniónicas le meten pellizcos a la paratiroides. ¿Para qué? Para que nunca se duerma. Entonces, cuando llegamos a este momento, ella va a responder igual porque nunca se puso a dormir. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo antes? Depende de la receta que estés trabajando. Hay gente que digamos, cuando ya pasan a periodo seco, le dan todo el periodo seco. Hay gente que comienza un mes antes, hay gente que comienza 15 días antes. Pero lo recomendable es como un tercio antes, o el último tercio de la gestación, o es muy grande. No, pues sí, recuerda que el último tercio, una cosa es hablar de gestación y otra cosa es hablar de periodo seco, ¿verdad? El último tercio de la gestación son 3 meses. 3 meses y el periodo seco. A preparar con normalidad, ¿verdad? 2 meses. Entonces vos no vas a dar un animal que está en periodo seco, más bien ya tienes que irle cambiando la alimentación porque el animal viene aquí, 20, pasa 40 kilos, va bajando 30 kilos, llega a periodo seco, 20 kilos, 18 kilos. Pero yo ocupo que ya aquí no me produzca leche. ¿Cómo hago para que ese animal de un día para otro me deje producir leche? Tengo que ir modificando y quitando el alimento y cambiándole la historia. Vuelvo a repetir. Síntesis, entonces, ¿cuáles son los problemas que tenemos aquí? Hipocalcemia, cetosis, Acidosis. acidosis, Hipocalcemia. atrofia de la grasa, que es uno de los síntomas de la cetosis, por ejemplo, ¿verdad? Que todo se origina muy bien. El punto de partida es el balance energético negativo, que el punto de partida es el manejo del preparto, ¿verdad? ¿Qué otro problema podemos tener ahí principalmente? Abortos. Las infertilidades, exactamente. ¿Cuántos llevamos? Sí. ¿Qué más le pueden agregar ahí? Si hemos hablado en algún momento del desplazamiento de aguas, Pero eso es en el último tercio, ¿no? La gestación. entonces, ¿cuánto yo puedo hacer problemas de desplazamiento de aguas? En este periodo aquí, ¿verdad? Por cambio de dieta, por haber parido, ¿verdad? Pero nos está faltando una Pero no, ahí se podría en relación al tema de hoy. Pero ahí es el inicio, digamos, de la preñez. Mastitis. En este punto aquí son los principales problemas de mastitis. Yo puedo tener mastitis en cualquier momento. Si la glándula está activa, inclusive si la glándula no estando activa, yo puedo tener problemas de mastitis. Pero
la mayor cantidad de riesgo, posibilidades en este tercio. Pero Porque claro, dice que el desplazamiento se da en la fase inicial. el desplazamiento generalmente lo más común es que se den esas partes. Qué raro, no tú habías dicho que en el último tercio la discusión. Pero eso es por... Pero aquí, no es el mes 7, ¿verdad? Se da preparto, pero 2 o 3 días preparto a algunos días postparto. Que lo más común es en esos días postparto. Creo que en el inicio también dijo que se daban los problemas metabólicos, lipidosis, cetosis, Todo relacionado con. y el hélio es el último tercio, entonces Pero vamos por aquí, pero es que en vacas, si estamos trabajando en cabras ovejas, yo puedo meterme aquí antes, yo puedo tener entonces en cabras ovejas preparto, que es lo más común, ¿verdad? En vacas, por ejemplo, en el posparto. Cuando me encuentro en la hipocalcemia, cuando me encuentro en la cetosis, en el posparto. ¿Está claro? Ahora, estamos rayados, Sí. Pero entonces, también esa parte, en esa fase inicial, Sí, ¿no se maneja? en la fase inicial, ¿Cómo? Digamos que si esa fase inicial no se maneja bien la transición, digamos, de Puede ser atonía luminal, puede ser invalidismo. Entonces, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Sí quedó claro el pico y los intervalos y los problemas que podemos concentrar aquí, ¿verdad? Nada más para, o sea, lo que quiero resaltar es que este periodo, desde el punto de vista nutricional, digestivo, reproductivo, hormonal, endocrino, eso es lo que nos genera mucha plata en la calle a nosotros, ¿verdad? Y todos los programas de salud de alto tienen que ir direccionados, tienen que ir direccionados en este proceso, ¿verdad? Que es donde la mayor cantidad de pérdidas económicas y de sanidades reproductivas y productivas, ¿está claro? Ahora, lo que quiero mostrarles es esto de aquí. Vaca A, vaca B, ¿verdad? Logran ver la diferencia en las curvas, ¿verdad? En principio la vaca B comienza produciendo más leche que la vaca A, ¿verdad? Logran ver dónde llegan los picos. Sí. Al final, ¿quién es más buena, A o B? ¿Cuál es la roja? A es roja. la Muy importante, sí. Otra vez, azul inicia produciendo más leche. B, rojo produce menos leche. Pero al pico, ¿quién es más productivo? la roja. La roja. ¿Y a los cuántos días tenemos periodo seco y periodo de lactancia? ¿Cuántos días periodo seco y cuántos días periodo de lactancia? Periodo seco 2 meses, 60 días. ¿Y periodo de lactancia? Más o menos. ¿Cuántos días tiene el año? 365. Y le quitamos el periodo seco, ¿cuántos días nos quedan? Pero digamos que 10 meses. Ah, 300. 305 días. Entonces el periodo de lactancia es 305 días más 60 días de periodo seco, ¿verdad? Entonces viene aquí las curvas. Esta bicha aquí llega a 30 kilos, esta llega aquí a 20 kilos, ¿verdad? A los 305 días, esta viene en 5 kilos, esta viene en 10 kilos. ¿Quién sigue siendo más bueno? La roja. La roja, ¿verdad? Ahora, esta diferencia aquí, ¿has escuchado hablar de la persistencia? La persistencia de lactancia. ¿Qué es la persistencia de lactancia? Que el animal logre producir leche 305 días y que la caída de la curva sea más lenta. ¿Está claro? Por ejemplo, si yo tengo una vaca, las de carne, principalmente eso pasa en vacas de carne, la vaca de carne hace así. Parió, comenzó a producir 5 kilos de leche, al pico 8 y de productividad. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta o comentario? Digamos, la diferencia entre A y B también tiene que ver, me imagino, la genética. Sí, bueno, Pero no tiene, digamos, en el gráfico, hacia grandes rasgos, no tiene nada que ver que la B produzca más al inicio, ¿verdad? Que la A, que después llegue a bajar. Digamos, eso es puramente genético. es puramente genética de alimentación. Digamos, puede haber una vaca que produzca igual de alto que la B, pero que el pico lo haga como A, digamos. Sí, hay que analizar las curvas de cada animal. Pero la que es experta en La cosa curvas es individual, digamos. La que es experta en curvas es ahí.
¿Cuándo usted da su explicación, verdad? Receptivo. ¿Alguna pregunta de eso? Ahora, dentro de este proceso, recuerden quiénes son estos. Las células humanas ¿Quiénes son las células somáticas? son como células de evento, tienen luz y no la quieren. ¿Algo más amplio? ¿Qué entendemos por células somáticas? Son las que conforman ¿Algo más amplio? el ubre, se desprenden también del ubre, caen en el lecho. ¿Sí me acuerdo? ¿Ah? Repetimos que no te ves. Es que digamos, las células, yo recuerdo que cuando nosotros vimos los arreglos, usted hablaba mucho del desprendimiento que tienen las células somáticas dentro del ¿Quién se caen en el desprende? lecho. ¿Quién se desprende? De las células del epitelio, me imagino. Exactamente. Entonces, en lecherías, en producción de leche y animales de producción lechera, se utiliza, hay varios, además de producir, de medir la cantidad y la persistencia de producción de leche, hay otras características de la leche que también se revisan. Ejemplo, la cantidad de grasa, la cantidad de proteína, etcétera, etcétera. Entonces, ahí entramos primero a los sólidos totales. ¿Qué son los sólidos totales? Yo tengo 1 kilo de leche, le saco el agua, ¿qué me queda? Caseína, Proteína, grasa, carbohidratos, ¿cómo se llama el azúcar de la leche? la caseína. El azúcar, Ah, la azúcar. y la proteína, La caseína. la caseína, ¿qué más me queda? Minerales. Entonces, esos son los sólidos de la leche. Entonces, también depende de la situación fisiológica, metabólica, edad, etcétera, etcétera, puede subir o puede bajar. Y le damos otra vez en esta parte, ¿no? Las enfermedades económicas, ¿está claro? Un animal enfermo puede bajar la cantidad de sólidos totales, pero claro, depende del tipo de alimentación, mayor o menor sólidos, mayor o menor cantidad de grasa, ¿está claro? Ahora, vienen las células somáticas, estamos hablando de glándula mamaria. ¿Qué tenemos entonces ahora, según la definición que dio Gamboa, qué tenemos por células somáticas? Son como las células que se desprenden del epitelio de la glándula mamaria. Las células somáticas son células presentes en la leche, ¿está claro? Ahora, ¿cuál tipo de células pueden ser? Células epiteliales o células de defensa. El chiste es que hay una muy baja cantidad de células somáticas en leche. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir que hay una gran cantidad de células somáticas en leche? Si son de defensa, infección o algo así. Exactamente. Cuando las ubres son largas, bueno, sí es como una infección de los traumas, Bueno, pero ¿qué quiere decir que hay una gran cantidad de células somáticas en la leche? Que hay mucho Alterado. desprendimiento. Llevo mucho desprendimiento. ¿Y cuáles son las causas de desprendimiento? Inflamación, golpes, exceso de producto. Hay un montón de cosas que, pues, el estudio, el análisis de las células somáticas es una forma de evaluar cuadros patológicos a nivel de la glándula. Alta cantidad de células somáticas me están diciendo que la glándula está siendo agredida. ¿Por qué? Por un golpe, por una patada, por la máquina de ordeño, por una bacteria, por exceso de ordeño, etcétera, etcétera. ¿Quedó claro? Entonces, ese es un indicativo de enfermedad de la glándula mamaria. Igual eso siempre se... Bueno, Esos son los parámetros normales como los que antes vimos de producción. Sí. Estos son los En leche. ¿Y cuánto porcentaje tiene que haber de células somáticas? Cero. Si no me equivoco, es que los números son malos, si no me equivoco, las células somáticas, lo ideal es que haya por debajo de 80.000 células somáticas por ml. Profe, ¿qué le pasa al cuerpo cuando uno consume la célula? Ella es experta, ¿saben, verdad? Ella es experta. Más que de no- 80.000. No, si por ejemplo, los pinos, no me equivoco, paga la leche premium por debajo de 80.000. ¿Verdad? El chiste es que entre menos células somáticas tenga, quiere decir que la vaca es más feliz, ¿verdad? Porque inclusive condiciones de estrés me conlleva aumento de células somáticas. Entonces, este parámetro aquí es indicador de patologías de la glándula. Entre más bajo, menos patologías, o la vaca más. Y estoy hablando de vacas, de cabras, de cosas más que producen leche, ¿verdad? Son más felices. Entonces, el aumento de esto lo relaciono con agresión a la glándula. ¿Qué tipo de agresión? Todas las que ustedes quieren. Profe, Y uno quiere investigar qué es lo que está pasando. Y el consumo de, vamos, para el ser humano, ¿qué afectación trae? De células somáticas. Ahora, entonces, es un indicador de enfermedad o de maltrato a la glándula, solo que las casas comerciales y las empresas, en este caso las cooperativas, lo utilizan una cosa baja. ¿Por qué? Si usted tiene pocas células somáticas, le doy más plata. Entonces, si usted tiene pocas células somáticas, ¿qué quiere decir eso? Que le estoy dando un excelente cuidado a
a las normales y a las útiles. ¿Quedó claro? Periodo seco, periodo, ya está claro, ¿verdad? 305 y 60 días, que es diferente de gestación y días abiertos, ¿verdad? Y se traslada un poquito de pelo, ¿verdad? ¿Qué más hay? Bueno, y lo más importante es esto de aquí, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre una clínica y una subclínica? La clínica vemos síntomas. Vemos síntomas, ejemplos. En que se está pudriendo la glándula. No escucho, perdón. Inflamar, calor, rubor, todas las características de un proceso inflamatorio. Además, vemos las características de la leche alteradas, ¿verdad? Y ya que puedo hacer, por ejemplo, la prueba de Bonnet, que salen plumos, que es un indicativo de leche. Y paso luego a la subclínica. Disminución en la producción. En apariencia la glándula se ve bien, la leche se ve bien, pero cuando mando al laboratorio veo que hay alguna alteración. Ejemplo, aumento de las células. ¿Está claro? Paramos 10 minutos. Profesor, la absorción láctea Trae 20 kilos de leche no dure, ¿verdad? Ella trae unos 5 o 8 y el resto los termina produciendo durante el proceso de ordeño, ¿verdad? Es un dato importante considerar, por eso es que uno tiene que, la sala de ordeño, el sistema de ordeño, la vida del ordeño, es un momento súper importante porque ahí es donde ya produce una buena parte de la leche que está dejando en el tanto, ¿verdad? Es nada más para que tú no entendáis. El sistema del pezón y el sistema de la glándula tiene una capacidad X de almacenamiento, ¿verdad? Los alveolos tienen una capacidad X de almacenamiento, pero una buena parte no la hizo la vaca en el proceso, la hizo la vaca en el sistema del portero. Y entonces aquí viene lo opuesto, ¿verdad? La glándula tiene capacidad de almacenar, el epitelio tiene capacidad de almacenar, pero después de cierta hora, si no se le ha sacado, va de vuelta para la sangre. Eso se llama el proceso de la absorción. ¿Qué le pasa? ¿Por qué el sistema de secado? ¿Cómo es que se seca una vaca? O una cabra, o una búfala, o una perra recién secada. ¿Cuál es el proceso que hacemos para secarlas? Se les quita la cría. Se le quita la cría, ¿verdad? O en vaca lechera, o cabra que no tiene cría, las dejamos de ordeñar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es que ese animal deja de producir leche? porque no tiene estimulación. Porque no tiene una estimulación y porque no le estoy sacando lo que tiene adentro. Entonces el cuerpo dice, yo tengo que producir leche todos los días, a las 24 horas, si me quedo leche, ¿qué hago? Comienzo a devolverla y a partir de ahí viene la atrofia de la vaca. ¿Qué es la atrofia? La atrofia de la vaca. Recuerdan que en algún momento hablamos de atrofias patológicas y atrofias fisiológicas. Entonces, así como hay una atrofia del tipo en animales jóvenes que entran a la pubertad, también un proceso fisiológico normal que es la atrofia de la glándula. Cuando la glándula deja de ser estimulada. Entonces, a partir de ahí, entramos en una atrofia que es una reducción o una pérdida del tejido glandular, ¿verdad? El epitelio comienza a ir desapareciendo, se va atrofiando a partir de las 24 horas. Entonces, cuando el famoso secado de la vaca, ¿qué es lo que le ponemos a la vaca en las células cuando la secamos? Y eso la seca. ¿Por qué le ponemos antibiótico a la vaca para secarla? Porque la leche va a estar ahí acumulada. Porque como es una fuente de bacterias, entonces yo pongo antibiótico para que ese antibiótico controle la población bacteriana mientras la célula comienza a absorber la leche que tiene dentro y comienza a irse absorbiendo la leche. Claro, los productos de secado que venden en la veterinaria no es para secar, es solamente para prevenir el aparecimiento, controlar la población bacteriana mientras la glándula se va perdiendo su función y deja de producir la leche. Entonces ahora sí, como cualquier otro órgano, el proceso inflamatorio está relacionado con aquellas características que ya ustedes conocen, ¿verdad? La inflamación, rubor, el aumento del tamaño, edema, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí nada más para distinguir, si recuerdan la diferencia, ¿verdad? Amilitis, inflamación. Mamitis, desinfección. Y la mastitis, la inflamación propiamente de la glándula, ¿verdad? Entonces, vamos a tener una mastitis o una mamilitis cuando tengamos una agresión. Ya lo definimos, cuáles son las posibles agresiones que podamos tener a la glándula.
traumas en el ordeño, digamos, golpes, cosas así. Un golpe, Agentes bacterianos. agentes bacterianos, la entrada de bacterias, ¿qué más? ¿Qué otras cosas me pueden generar una mastítis? La ordeñadora. La máquina de ordeño, No ¿verdad? sellar, profe, no es cierto. El mal empleo en las prácticas, como no sellar. Ahora, hay pasos para un buen ordeño, ¿verdad? Porque aplicamos un ordeño para prevenir la afección, en este caso para prevenir la entrada de bacterias, ¿verdad? Pero porque dice Carranza, ustedes saben que la máquina, saben, van a estudiar cómo funciona el sistema de ordeño, porque es que la máquina ordeña. Así como un vacío, ¿no? Porque haces un vacío, entonces eso succiona, ¿verdad? Eso abre el filtro y succiona, porque eso tiene que tener una presión X, que no se la tiene, no la sé. Pero entonces las máquinas hay que estar equilibrando, ¿verdad? Porque si hay un exceso de vacío, entonces el P2 va a ser más jalado con más fuerza y eso es una agresión. Por ejemplo, la calidad de las pezoneras, por ejemplo, eso genera también golpes al pezón, ¿verdad? Marcas que, por ejemplo, cuando se sale un ordeño, ya no sale leche y la máquina no sigue ordeñando, todo eso genera una agresión al pezón. Entonces ya dijeron, golpes, fallos en la máquina, por ejemplo, dijimos papeles, ¿qué más? ¿Puedo tener hongos? Tumores ambientales. Ejemplos. Las camas, sí, bacterias. Bueno, los bacterias, ¿verdad? Virus, que también pueden generar mastitis. Entonces, cualquier situación patógena o no patógena que me genere una agresión a la glándula como tal, y hay un proceso inflamatorio. Y puedo tener mastitis supurativas o gaseosas, y ya saben las diferencias, ya, ¿verdad? Y me podría citar aquí ejemplos de posibles patógenos que me pueden generar una o la otra, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué patógeno me puede generar una mastitis gaseosa? Tuberculosis. Pregunta esa. Necrosis gangrenosa, porque estoy colocando aquí necrosis gangrenosa. ¿Cuáles son las características? Dicen las Son extremidades, incluyendo la glándula. Entonces, han habido casos que literalmente la glándula se le cae la ubre se le cae a la boca, ¿verdad? Porque hay una necrosis de ese tipo y pierde la glándula como tal. ¿Verdad? Hay infecciones por una cantidad de Entonces, el examen te digo que dentro del proceso inflamatorio, edema, ¿verdad? Mastitis maltratadas o crónicas, yo puedo llegar al proceso de fibrosis. ¿Por qué puedo tener una fibrosis en la glándula mamaria? Que popularmente, ¿cómo le dice a la gente? ¿Cómo dicen los productores? Deme algo, porque la glándula de la tierra. dura. Apelutada. Entonces la agarran con la cabra con la carne, con la necrosis. ¿Se acuerdan aquellas cosas duras que tenían? Que probablemente estamos en este proceso aquí. ¿Cuándo voy a encontrar fibrosis en la glándula mamaria? Un proceso inflamatorio fuerte, ¿verdad? Entonces, ahí entramos en las dos vías del reparo, ¿verdad? En las tres vías del reparo. Vuelve a su estado natural, parcialmente No vuelve. o completamente. Entonces, depende de qué tan agresivo sea la infección que le dio, que entramos en esta vía, pues se repara parcial, pues se repara completamente con tejido fibroso, ¿verdad? Ahora, imagínense una glándula con tejido fibroso, ¿cuál es la consecuencia? No drena Baja la la leche. son animales que terminan despertando porque desde el punto de vista funcional la glándula comienza a hacer su función, ¿verdad? No sé si han escuchado hablar, por ejemplo, digamos, que los productores siempre dicen mucho, no uso tal antibiótico porque el antibiótico seca la leche. ¿Nunca has escuchado hablar de ese término? ¿Verdad? Yo siempre pienso que es un error de interpretación. ¿Quién seca la leche? La infección, ¿verdad? Solo que coincide con el tratamiento que le estoy aplicando. La gente dice, le echa las culpas al antibiótico y no le echa las culpas a La infección. exactamente. Bueno, ya hablamos de esto, ¿verdad? Y depende del nivel de mastitis que yo tenga, puedo llegar a tener una infección sistémica o afecciones metabólicas. ¿Por qué? Porque ya puede ser una infección localizada, puede pasar a ¿Verdad que, perdón, la estomatitis puede afectar también la glándula? la estomatitis vesicular. ¿Verdad que sí? Explíqueme el procedimiento. Voy a afectarla, ¿por qué? Es que yo, bueno, a nivel de boca sí, pero ¿Qué genera la estomatitis? las aftas, seguro. No es a la hora de ¿Mamilitis que o mastitis? Ah, mamilitis. Mamilitis, ¿verdad? ¿Y entonces por qué puede tener una mastitis?
por la secundaria de las bacterias. Porque Infección le secundaria. duele el pezón, no se puede ordeñar, o no deja que se ordene, o la famosa esconde la leche. ¿Qué significa esconde la leche? ¿Te has escuchado ese término, verdad? Yo no. Antes Sí. no quién ganaba. Yo tengo vacas, pero no soy ganadera. Ya lo que causa. ¿Qué dicen los productores? Es que la vaca esconde la leche, ¿verdad? ¿Por qué la vaca esconde la leche? No se deja ordeñar o no sale la leche. Digamos, muchas veces en el ordeño no la baja, entonces ya pasa como... ¿Por qué no la baja? ¿Qué quiere decir no la baja? Que no Porque sale. no lo externo, no sale por el pezón y va, esconde la leche. Ahora sí, ¿cuál es la explicación? ¿Qué creen ustedes? Y no será por el estrés o Por una inflamación de los. Entonces, yo recuerdo que el ganado blanco muchas veces lo que hacían era que ponían el ternero a la par para que bajara. El ganado blanco, pues el cebuino, tenían que poner como el ternero a la par o que estuviera estimulando el ternerillo un cuarto, digamos. ¿Por qué le ponen el ternero a la vaca para que no esconda la leche? Para el estrés, me imagino. Para que estimule la glándula, para que. Pero ¿cuál es el principio hormonal? Si la vaca está escondiendo la leche, es porque no está liberando oxitocina. ¿Qué dijimos que era la oxitocina? ¿Para qué servía? Es la que actúa sobre la musculatura lisa de la glándula, entonces aprieta el tejido y el epitelio libera la leche. ¿Está claro? ¿Cuál es el propósito de la oxitocina? La adrenalina, ¿verdad? Entonces, la adrenalina, ¿cuándo la animal produce adrenalina? Asustado, cuando está con miedo, cuando está con dolor. Entonces, el animal asustado no produce y produce. Termina popularmente escondiendo la leche. ¿Está claro? Entonces, ahora sí, estamos hablando de la somatitis vesicular. ¿Por qué la somatitis determina mastitis? No se deja ordeñar porque le duele, esconde la leche, no hay liberación, entonces hay residuos de leche en la ubre. Y ya sabemos que hay bacterias que se van a aprovechar esos residuos de leche para la mastitis. ¿Ustedes recuerdan los 10 pasos de un buen ordeño? ¿Los qué? Los 10 pasos de un buen ordeño. Creo que había que, bueno, primero que nada, la higiene Si del me enteras que los últimos, de los 5 La canales. desinfección, bueno, Ajá, ¿qué más? el uso de papel, Despunte, ¿qué más? el uso de papel y no Ajá, paños. ¿qué más? Es cierto que uno Número ponía siete, como el sellador. Antes del sellador. Ajá, después más adelante. Ajá. ¿Cuándo quita la ordeñadora? Cuando yo no se refluja leche, porque si yo le dejo residuos de leche, ¿qué va a pasar? ¿Por qué mastitis? Sí, porque queda un poco de leche. Porque yo estoy dejando la materia prima para que la materia se multiplique. Entonces, claro, hago un ordeño. Ese es el pezón con el esfínter, ¿verdad? Después del ordeño, el esfínter queda abierto. Pasa media hora, 40 minutos, depende de la vaca, hasta una hora para llegar a cerrarse. Por eso es que yo pongo el sellador. Para hacer chiste el sellador, hago una película aquí para que no entren las bacterias, porque el pezón está abierto, ¿verdad? Pues hay espacio para que las bacterias suban. Y además, le dejo leche que adentro. Por eso es que hay que hacer un buen ordeño, es sacarle toda la leche sin dejarle, pero tampoco sin excederme en la escurrida de la uva, ¿verdad? Y además le pongo la película para tapar el hueco bien, se cierra naturalmente. Cuando yo veo que ya no sale leche, ya hay la quito, digamos. Exactamente. ¿Quedó claro? Creo que en la mastitis aguda crónica, la crónica está más asociada con la fibrosis. No, yo puedo tener una mastitis aguda, malísima y tener una fibrosis. ¿De qué depende esto? El tiempo. Del tiempo. Una mastitis que en 1 o 2 días la apareció, logré tratarla, o el animal se murió, o se le fibrosó la ubre, y la crónica. ¿De qué depende? Una mastitis que tengo 6, 8, 10, 15, 20, 30, 40 días de Sí, es más que el entender. tiempo de cómo se ve. Exactamente, es de la velocidad con la que actúa. Ahora, el desenlace, puede que las dos se curen, puede que las dos fibrosis, parcialmente, se murió la vaca. Depende de la gente que no se causa.
¿Quedó claro? ¿Sí? Y aquí les pongo algunos términos relacionados con inflamación propiamente de una estructura. Leanos ahí y vean si los entienden. ¿Qué sería una galactocolitis? Una inflamación Del Pero una mastitis me puede llevar a una galactocolitis, ¿verdad? Se la sube. ¿Cómo se entiende? Galactostasia. ¿A quién es quién habló? una fibrosis, ¿no? Ah, no sale la leche. ¿Cuál es el flujo de la leche? El epitelio la produce, cae en los conductos, cae en el cisterna y el cisterna cae en el cisterna del perdón y va para afuera. Entonces ahí no sale. ¿Cuándo? ¿Cuándo creen ustedes que no sale? Y cuando hablamos eso de que el animal está estresado o cuando no, ahí. No, ya está producida. Ya. ¿Qué es que no pasa por los sistemas? Cuando hay inflamación, Por el tejido fibroso. Inflamatorio Por el efectivo. tejido fibroso. Tejido fibroso. Un tumor, sí. Un tumor Profe, ¿el edema puede afectar ahí? Que es como veneno. podría afectar, depende de la inflamación. A la láctea, Que no hay producción de leche. producción y galactorrea. Que hay producción pero confuso, algo así, ¿no? Se produce, pero no en condiciones normales. Por ejemplo, un macho produciendo leche, una ternera que no le está produciendo leche, o las perras, por ejemplo, cuando está la leche psicológica, que ya están produciendo leche y les terminan vacías, porque es realmente galactorrea. Entonces, es producción de leche en un periodo que no debería estar produciendo leche. ¿Pero claro? Creo que a mí no me quedó claro la de la galactostasia. ¿A quién? La segunda. Dijimos que tengo el pezón y tengo la glándula, pero no son de tubitos, ¿verdad? Y el chiste es que la leche viaja y salga por él, por el cisterna del pezón, por el esfínter del pezón, está claro. Entonces, este de aquí es que no fluye, como tiene que ser. Algo obstruye aquí, algo obstruye aquí, algo obstruye aquí, entonces la leche no se va a poner. Y esto es que el flujo de la leche no se detiene. Se frena, no hay cómo salir, la leche no es normal, porque algo está obstruyendo. Tumores, infecciones, a veces depende de la mastitis que generan, a mí son los grumos, el pus, la irritación, puede llegar a calcificarse y tener una confesión dentro de la glándula, entonces puede llegar a obstruir. Todos conocen el papiloma, ¿verdad? Yo puedo tener un papiloma, esa parte de la leche está producida aquí, no lo entra en el sistema del pezón. ¿Qué le ven a esa teta ahí? Está muy inflamado. enrojecida, inflamada. No es como que pezón. O sea, como- Pero no el color de la toda. Esa podría ¿La ser veo una- qué? una- Eliminemos el color. Eliminemos el color. ¿Qué tiene esa hombre? Como de Son hematosa. pendulante, ¿verdad? Si ustedes ponen atención, está a centímetros de tocar el piso, ¿verdad? ¿Cuál es la consecuencia de una obra así? Cuando Traumas, entran ¿verdad? Golpes. Y los golpes llevan a células somáticas altas y abren las puertas para la infección. La cercanía con el piso, infección. contaminación. Cuanto más cerca del piso, más fácil que lleguen las bacterias. Por eso es que se dice que en cualquier animal de esos de producción, la glándula no tiene que pasar del cuerpo, ¿verdad? El inflamamiento posterior. Y entonces eso es lo que les iba a decir. Esas dudas especulantes generalmente es porque hay ruptura del ligamento de la. Está ahí, ¿sí, verdad? Suspensorio. Ligamento suspensorio de la. ¿Verdad? Pero ya un animal con ruptura del ligamento ya predispone para que la mastitis sea parte de Ahí que es descarte, ¿verdad? descarte. Ahí les pongo fotos. Profe, tenía una pregunta aquí donde decía lo de sistémico y metabólico, la parte, digamos, ya de la mastitis. cuando Eso, se aquí, pasa a pero hacer- yo puedo tener. Aquí estamos hablando de mastitis y todos los problemas que me puede generar. Ahora, una mastitis me puede terminar el proceso sistémico y metabólico. O sea, consecuencias de la mastitis. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que puede terminar en sistémica y metabólica? Sistémico, porque llega a caer la bacteria en sangre, digamos. Ajá, entonces podemos tener una endotoxemia, por ejemplo, ¿verdad?
¿verdad? y metabólico. Prácticamente. Porque ahí no, podríamos hablar de las patologías que pasan ustedes, que en algún otro lado eso puede pasar ahí, ¿verdad? ¿Y por qué puede convertirse en metabólico? Dame, describe la frase completa, a ver si te queda. Necrosis metabólica. ¿Por qué una mastitis me puede generar problemas metabólicos? Por la inflamación que el animal no tiene cubierta, ¿verdad? El animal lo come, entonces. Entonces puede ser una cetosis, una lipidosis. Verá, hay varias. Estamos dando un ejemplo. Ahí ustedes pueden, con todos los conocimientos que han venido acumulando a lo largo de todos estos años, pueden dar una explicación más amplia con varios. Más bonita. ¿Quedó claro? Y nada más para cerrar, ya propiamente la mastitis. Entonces, las mastitis puedo clasificarlas como agudas o crónicas, que eso ya está claro cuál es la diferencia, ¿verdad? Y los libros las clasifican en contagiosas o ambientales. ¿A qué les suenan a ustedes? Y contagioso. ¿Cómo las podemos diferenciar? Contagioso es por ordeño, por un trapo, por las personas están sucias. Ok, las contagiosas, exactamente, es eso. Entonces, ¿qué es el chiste? Que una lechería de 100 vacas yo tengo 15, 20 con mastitis. Eso sería controlar ¿Y manejo. por qué se da? Por problemas de manejo. Por suciedad de las manos del ordeñador, de las pezoneras, del equilibrio, etcétera, etcétera, etcétera. A diferencia de las ambientales, que son en menor cantidad, de 100 tengo 1 o 2, y la bacteria la recogen en el ambiente, ¿verdad? Entonces, el foco aquí es contaminación principalmente a la hora del ordeño. El foco aquí es contaminación en el día a día, saliendo en cocheros, porque pasó por un barrial, etcétera, etcétera. Afecta a mayor cantidad de animales en un mismo momento, afecta a animales de forma esporádica. ¿Está claro? Entonces, por ahí ojalá que saquen el ratito para ir a leer un poquito de mastitis contagiosa y mastitis, porque inclusive los agentes cambian mayoritariamente otros aquí, mayoritariamente otros aquí. ¿Quedó claro? Y aquí les pongo ejemplos, de ambientales y contagiosas. Y las zoonóticas. ¿Y las qué? Zoonóticas. Profe, yo tengo nada más. ¿A qué me refiero con eso? Que si tomo leche contaminada, adquiere la enfermedad. ¿Qué es esa MMA? Ya vamos a hablar de MMA. Profe, ¿qué agente puede causar? La gangrenosa. La gangrenosa, sí. ¿La qué? ¿Qué agente causa la gangrenosa? Que usted mencionó en la diapositiva anterior. Por ejemplo, las Clostridium, pueden tener años de leche. Es que me dice que no está en las Clostridium. Sí, no las puse, vas a ver. Ni las ponga. Hay que aprenderse. Quedó claro, entonces, o sea, aquí nada más les estoy poniendo algunos ejemplos, ¿verdad? Si ustedes van a la literatura, hay un montón de agentes bacterianos que causan mastitis, quedó claro. Y igual aquí se están dando algunas. Lo que quiero es que manejen el concepto de ya, ¿verdad? Cuando hablamos de mastitis, o sea, con el simple hecho de yo solo tener un animal con el aumento de células somáticas, que yo puedo dar el término de mastitis, ¿verdad? En este caso una subclínica, y que recuerde que ya eso me está haciendo perder la plata, tengo que ir a resolver ese problema, ¿verdad? Y ahora, algo que tienen que tener ustedes muy presentes, ¿verdad? Nunca les van a llamar a los que estén muy pichosos Cuando está cirugía. cuando están así. O sea, porque quien trabaja con animales de producción está tan acostumbrado a lidiar con la mastitis que una vaca ahí con la ubre hinchada, botando pus, leche condensada, etcétera, etcétera, él va solito a comprarla, que por desgracia le venden el antibiótico y la trata, ¿verdad? ¿Cuándo creen ustedes que los van a llamar para que traten mastitis? Sí, cuando ya está podrido. Cuando ya se No, ojalá. ¿Cuándo creen ustedes que los van a llamar? Cuando se mueren. Cuando ya no Cuando se hay le mucha cantidad ya. Cuando hay un montón de animales, cuando las células somáticas salen altas y la queja es, mira, es que me llegó el reporte de la 2 pinos y yo venía produciendo 200.000 células somáticas y me salieron 800.000. O cuando es resistente a la ¿Y bacteria. qué hacen ustedes ahí? ya iba No Entre contestar otro el montón de teléfono. cosas. El asunto, lo que quiero decir es que, o sea, hablamos mucho de mastitis y aquella característica, la ubre hinchada, botando pus, la leche con sangre, eso es lo más fácil de resolver y les aseguro que no los van a llamar para que resuelvan ese tema. Porque el propio dueño va a la veterinaria y dice, mira, es que tengo una vaca hace 3 días, ¿verdad? Y le dan los medicamentos. Los van a llamar cuando estén en situaciones más severas de
para resolver. Ese cuento, así como se lo pongo, es el más fácil y les aseguro que ni nos van a poner atención, ¿verdad? Como todo el mundo está acostumbrado a resolver esos problemas. ¿Cuándo les va a tocar a ustedes resolver? Cuando ya hay que ser milagro. ¿Cuándo les va a tocar resolver? Cuando ande por aquí, cuando ande por aquí. Cuando el único indicativo sea hacer unas matemáticas, por ejemplo. ¿Está claro? El impacto de la V, ¿qué es? Ya vamos a hablar de eso. Pero más o menos claro el concepto de mastitis, ¿verdad? Ahí como para que vayan agregando un poquito a la vida. ¿Quiénes son esos? Aquí los pongo para a nivel de pezón. Ya sabemos quién es, ya sabemos quién es, ya sabemos quién es, ya sabemos quién es. Eso es, o sea, traumas, cortes, Exactamente. Es súper común que las vacas y bullas pendulantes, donde se ponen de pie, se bajan el pezón y se bajan el pezón. Pasan por alambres, se cortan el pezón. Pasan por piedras, se cortan el pezón. Esta es la parte que bueno, vale la pena asunturar. El edema de la ubre, ¿has escuchado hablar de este de aquí? Yo he visto de época, pero no sé por qué. Entonces, es súper común, principalmente en quién? En primerizas, primer, segundo parto. ¿Cuál es el chiste o qué es lo que dice la gente? El productor llega a la veterinaria y dice: mira, es que tengo una novilla pronta a parir y está con el útero grandísimo y todavía no tiene leche. Porque simplemente lo que tiene es un proceso inflamatorio de la glándula mamaria con una gran acumulación de edema. De hecho, ustedes le ponen el dedo y se les queda el dedo marcado. Y se le llama edema de la útero. Generalmente, ¿cuándo pasa? En preparto. Y no hay ningún proceso patológico relacionado. Hay varias hipótesis ahí, ¿verdad? Hay una hipótesis que dice que es que la cría comprime los vasos sanguíneos de la región del tren posterior y entonces a eso le cuesta drenar el líquido y termina apareciendo edema. Hay otra hipótesis que dice que es un proceso hormonal, como la glándula se está desarrollando para comenzar a producir leche, ese efecto hormonal genera el edema. Pero hay como 2 o 3 teorías de por qué se llega a pero eso se puede solucionar, digamos, no es como darle que sacar a bichos. No, es un proceso fisiológico. Bueno, no sé si será realmente fisiológico, pero es normal encontrarlo, sin necesidad que pensemos en bacterias. Y en Pero claro, el cuerpo reacción el líquido, el cuerpo reactor, ¿con qué? Tratando de reparar. Vamos a las clases de farmacología. Nombres de diuréticos. Nombres de diuréticos. Y ese es el más común que le tienen en la botella de salud. ¿Para qué les comento eso? Para que sepan que existe el edema de la ubre, en qué situaciones los vamos a encontrar y terapéuticamente. Eso es lo que todo el mundo hace. ¿Quedó claro? Y por último, tumores que podemos encontrar en la glándula. Ahí no me acuerdo el carcinoma, perdón. ¿Y qué es MMA? ¿Quién iba a hablar de esto? ¿Alguien tiene ese tema, verdad? Sí, pero tiene otro nombre, ahora tiene otro nombre. Disgalactia, no sé qué. La que yo vi ahí que alguien tiene mastitis. No. Ahora tiene otro nombre, yo solo aprendí ese nombre cuando yo era joven. Ahora se llama Disgalactia, no sé qué. Bueno, la MMA significa mastitis, metritis, agalactia. ¿A qué suena mastitis, metritis, agalactia? Es una enfermedad de cerdos, ¿verdad? Y se caracteriza por mastitis, metritis y agalactia. ¿Cuándo da? En animales preñados, final de gestación, posparto. ¿Qué consecuencias trae? Muertes de lechones, muertes de la cerda, descarte de la cerda por daño a la glándula, por daño al útero como tal. Es un desorden renal y se considera un síntoma. Y es súper que es una enfermedad común porque dices en la parte que me voy a repetir: mastitis, metritis, agalactia. La voz no recuerdo su nombre claro, por ahí lo escuché. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta de eso?